Y qué sopa mi gente, bienvenidos a mi canal. En este video te mostraré cómo llegar a Amalfi, a Fiordo de Furore en un solo día. Tú tienes la receta, la fórmula secreta. Sin necesidad de quedarte a dormir en estos lugares costosos. Así que quédate y no te pierdas cada detalle para que tu viaje a la costa amalfitana sea agradable y sobre todo económico. No. No. Transporte. La primera cosa que tienes que hacer es buscar un autobús que te lleve a Salerno y llegue en un horario entre 7 y 10 de la mañana. No más de las 10 de la mañana porque si no vas a estar corriendo con estrés porque el autobús no llega, porque está lleno, porque hay larga fila y esto ocasionará que solamente puedas ver un solo lugar. Yo compré la ida Roma-Salerno con Flixbus con horario de llegada a las 9:56 de la mañana y de regreso Salerno-Roma con Flixbus con horario de salida a las 9:30 de la noche. Comida. Si estás en modo ahorro o con un presupuesto limitado, te recomiendo que lleves un emparedado de casa o alguna otra cosa que te guste para no estar gastando en restaurantes muy costosos. Que incluso si vas a un restaurante de esos costosos, vas a tener que esperar mucho tiempo y ya sabes, estamos en un viaje donde el tiempo es un factor muy importante. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. También debes llevar una botella de agua bien grande y una bolsa pequeña como esta, con las cosas básicas como toalla, un cambio, chancleta, porque desafortunadamente en los autobuses hay poco espacio. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Señoras y señores, y oficialmente iniciamos este viaje y nos esperan prácticamente 4 horas para llegar a Salerno. Así que voy a tratar de descansar un poco y nos vemos en Salerno. Y llegamos a Salerno. ¿Acaso no lo viste venir? Aquí podemos ver la estación y donde yo estoy ahora mismo es donde tenemos que tomar el autobús. Pero primero tenemos que comprar el ticket. El ticket lo compras dentro de la estación del tren en el Tabacayo. El costo total es de $6.50, pero también tienes la opción de comprar estos tickets que son de 24 horas, que el costo es de 10 euros. Con este ticket puedes tomar todos los buses que quieras dentro de 24 horas desde el momento que te timbran el ticket. Aquí podemos ver los horarios y tienes que estar muy atento porque hay algunos autobuses que van solamente hasta Maggiore y nosotros tenemos que tomar el que va a Amalfi. El problema de esta línea de autobuses es que demoran demasiado. Decían 1 hora y llegan a otra hora. Yo tuve que esperar prácticamente 1 hora y cuando llegó ya el autobús estaba prácticamente lleno. Porque lo que hacen las personas es tomar el autobús una parada antes de llegar a la estación del tren y obviamente cuando te toca a ti ya el autobús está lleno. Así que tienes que estar muy atento con esta cosa. Otra cosa que te recomiendo es tomar los asientos que están en la línea detrás del conductor, porque así ves todo el panorama. Y llegamos a Amalfi después de 1 hora y media de viaje desde Salerno. Pero este no es nuestro destino. Primero iremos a Fiordo de Furore, así que tenemos que tomar un segundo bus. Obligatoriamente tienes que hacer un cambio. Así que aquí tenemos que tomar el autobús en dirección a Positano, pero nos bajaremos en Fiordo de Furore. El viaje dura alrededor de 25 minutos. El autobús lo tomamos en el mismo lugar donde nos dejó el primero. Y aquí está mi ticket ya validado. Y solamente tienes que mostrárselo al conductor y todo estará bien. Imagina una carretera pegada a un acantilado. El mar azul intenso abajo y pueblos de colores cayendo en cascada hacia el agua. No es una película ni un filtro de Instagram, es la costa amalfitana, uno de los lugares más famosos y deseados del mundo. La costa amalfitana es una franja de costa ubicada en el sur de Italia, en la región de Campania, frente al mar Tirreno. Se extiende a lo largo de unos 50 kilómetros y no es una sola ciudad, sino un conjunto de pequeños pueblos construidos entre la montaña y el mar. Lo que la hace tan especial es su geografía única, acantilados empinados, carreteras estrechas y casas de colores que parecen colgar de la roca, creando un paisaje que parece irreal. La costa es tan famosa por varios motivos. Primero, su belleza natural incomparable. La combinación de mar, montaña y arquitectura no se repite en muchos lugares del mundo. Segundo, por sus pueblos icónicos como Positano, Amalfi y Ravello, que se han convertido en símbolos de romance, lujo y vacaciones soñadas.
Tercero, por su importancia histórica. Durante la Edad Media, Amalfi fue una poderosa república marítima, clave en el comercio del Mediterráneo, lo que le dio gran riqueza y relevancia cultural. Además, la costa amalfitana es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento a su valor natural y cultural. La costa amalfitana también es famosa por otra razón importante: no es un destino barato. Dormir aquí suele ser costoso, especialmente en los pueblos más conocidos. La poca disponibilidad de espacio, los hoteles con vistas espectaculares y la altísima demanda turística hacen que los precios suban mucho, sobre todo en verano. Incluso alojamientos sencillos pueden resultar caros para muchos viajeros. Y curiosamente, ese alto precio forma parte de su imagen. La costa amalfitana está asociada al lujo, la exclusividad y una experiencia única, casi como un destino que no todo el mundo puede vivir fácilmente. Y por último, porque representa el estilo de vida italiano ideal, que serían vistas al mar, limones gigantes, comidas largas, terrazas soleadas y el famoso dolce far niente, disfrutar sin prisa. Y por todo eso, la costa amalfitana no es solo un destino turístico, es una experiencia que millones de personas sueñan con vivir al menos una vez en la vida. Y llegamos, mi gente, lo logramos. El bus prácticamente nos deja en la mitad del puente, así que si vienes a Fiordo de Furore no vas a tener ningún problema para llegar, porque ellos antes de llegar inician a preguntar en voz alta quienes llegan hasta Fiordo de Furore. Miren esto es un lugar hermosísimo. Definitivamente uno de los mejores lugares que yo he visitado en Italia. Es increíble todo, el color, el clima, es un hermoso clima. Se lo recomiendo a todos. Tienen que venir al menos una vez en su vida, pero tienen que venir aquí. Es una cosa totalmente diferente verlo en persona que cuando lo veías solamente en fotografía y Instagram. He leído que un fiordo es una formación creada por glaciares, valles profundos, estrechos, invadidos por el mar. Aquí no hubo glaciares, obviamente, pero cuando los primeros viajeros vieron este corte brutal en la roca, el nombre surgió solo. No había otra palabra que explicara mejor esta grieta vertical por donde el mar se abre paso. Y furore no viene del azar, significa furia. La furia del mar cuando entra con violencia, la furia del viento atrapado entre las paredes y la furia del paisaje mismo. Según el historiador Camera, Furore debe su nombre a la agreste naturaleza del lugar. Cuando las tormentas azotan la costa, el rugido de las olas al estrellarse con la estrecha ensenada genera un sonido profundo y amenazante, capaz de inspirar miedo. Esta hipótesis se ve respaldada por la propuesta por Matteo Merola, quien vincula el origen del nombre con el Vallone dello Schiato, que en español significa Barranco del Estallido o Cañón del Estruendo. En la Edad Media, durante el esplendor de la República Marítima de Amalfi, los dementes, los locos, los llamados locos, eran abandonados allí. Por lo tanto, no fue el rugido del mar, sino los gritos de los desafortunados lo que dio origen al nombre del pueblo. Ahora mismo estoy abajo, justo donde el torrente Schiato cae al mar. Durante siglos, este punto fue uno de los pocos accesos naturales al agua en esta parte de la costa. No era un lugar bonito, era útil. Aquí se encontró una pequeña comunidad de pescadores y comerciantes marítimos desde la Edad Media. Las construcciones que ves incrustadas en la roca eran depósitos, molinos y refugios. No había nada, no había una plaza, ni iglesia visible, ni calles tradicionales. La vida se organizaba en función del mar. Durante siglos, Furore fue conocido como el pueblo que no existe. Las casas estaban dispersas en la montaña, invisibles desde el mar y desde los caminos principales. Este fiordo era el único punto donde el pueblo se reunía físicamente. Aquí llegaban mercantes, salía pescados, se intercambiaban productos con otros pueblos de la costa. El puente que hoy domina el paisaje se construyó en 1913. Antes de eso, cruzar este puente era lento y peligroso. La carretera amalfitana transformó el territorio, pero el fiordo quedó al margen del progreso. Arriba el siglo XX, abajo una estructura social casi medieval que resistió hasta que la pesca dejó de ser sostenible.
Esta obra no solo facilitó la conexión entre pueblos de la costa, sino que convirtió este punto en icono visual de toda la región, un lugar obligado para fotógrafos, cineastas y viajeros. El agua aquí no tiene un color fijo. La estrechez del fiordo, la profundidad repentina y la sombra constante crean un juego de luz que confundió a navegantes durante generaciones. Mira el color del agua, no es solo bonito, cambia según la hora porque el sol entra en ángulo, rebota en la piedra clara y tiñe el mar de verde, azul profundo o casi negro. Por eso este lugar nunca fue una playa turística clásica. Es incómoda, pequeña, sombría y justo por eso se siente real. Hoy el fiordo de Furore pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997 como parte integral de la costa amalfitana y sigue siendo una ventana tangible a las vidas y luchas de quienes vivieron aquí entre mar y montaña. Aquí hay una imagen que dice que no se deben tirar, pero es la primera cosa que siempre hacen. Allá está el puente, ahora mismo me dirijo a tomar el autobús de regreso a Amalfi. Al inicio quería quedarme solamente algunas horas aquí, pero estando aquí y sentirme bien, estar en este lugar mágico, decidí quedarme más tiempo. Así que tuve que cortarle el tiempo a Amalfi. Allá vemos el túnel. Aquí está la otra parte del puente. Aquí entran también unos barcos que vienen a tomar fotos. Y de esta parte vemos donde estábamos anteriormente. Es hermoso. Y allá tenemos que tomar el autobús de regreso a Amalfi. Y finalmente llegamos a Amalfi, pero con solo una hora para poder ver lo que pueda. Intentaré ver las cosas principales del lugar, tomarme alguna foto en la iglesia de San Andrés Apóstol, comer un helado artesanal de limón, beber un limoncello, ir a un supermercado por algo de comer, comprar algún pequeño recuerdo de Amalfi, para luego irme a tomar el bus y llegar antes a Salerno para poder comprar algo de cenar antes de regresarme a Roma. Mi gente, al momento de tomar el autobús de regreso de Amalfi a Salerno, tuvimos un problema. ¡No, God! Resulta que en un lugar antes de llegar a Amalfi, que se llama Maggiore, ellos estaban realizando un tipo de evento, una fiesta, ese día porque como era sábado, que prácticamente estaba bloqueando el paso a los autobuses. Por eso que no estaban llegando. Entonces esperé más de 2 horas y no llegaba nada. Mi vida es una completa comedia. Así que tuve que tomar la decisión de correr para tomar un traghetto. ¡Corre, perra, corre! Afortunadamente pude tomar uno que prácticamente llegaba 5 o 10 minutos antes que el bus partiera a Roma. Así que si tienes reservado de regreso el último autobús de las 9:30, te aconsejo, te recomiendo que te fijes, que pongas alarma, que te mentalices que tú tienes que regresar de Amalfi a Salerno en un horario de 6 a 6:30 de la tarde para evitar todos estos problemas. Maravillosa jugada. También te digo que te mentalices que si tienes este tipo de problemas vas a tener que tomar un traghetto. Un buen horario para tomar uno sería entre 7:30 y 8:30 de la noche. Lo bueno es que los traghettos normalmente son puntuales. Incluso puedes tomar desde el inicio la decisión de regresarte en un traghetto y no en autobús. Así puedes tomar un horario muy cómodo, sin necesidad de estar corriendo y sin estrés. Ya nada puede hacerme daño. El costo del traghetto de Amalfi a Salerno es de 12 euros. En realidad tenía 2 opciones. La primera opción era tomar el traghetto que ya estaba en el lugar y que estaba por salir dentro de 5 minutos, pero este traghetto me dejaba en Salerno a 20 minutos de donde yo debía tomar el autobús de regreso a Roma. Y la segunda opción era esperar en Amalfi otros 10 minutos que llegaba un segundo traghetto y ese traghetto me dejaba a 5 minutos de donde yo tenía que tomar el autobús de regreso a Roma. Así que en ese momento tomé la decisión de agarrar el traghetto que ya estaba en el lugar para no arriesgar que otra vez me sucediera lo mismo que con el autobús, que nunca llegaba el transporte de regreso a Salerno. Cuando entras al traghetto tienes la opción de sentarte en el puesto que tú quieras. Puede ser abajo, puede ser arriba, puede ser a la derecha, izquierda. Eres libre
de tomar el lugar que quiera. Aquí podemos deleitarnos con el atardecer de Amalfi a derecha y a la izquierda ver las hermosas casas de Amalfi. El viaje en trayecto duró alrededor de 30 minutos. Y sí, llegué justo a tiempo para tomar el autobús de regreso a Roma. Y gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que esta información te sirva de mucha ayuda. Te invito a suscribirte, darle like, a compartir con algún amigo que crea que necesita saber de esta información. Así que chao, chao, hasta la próxima y bendiciones.